Bienvenido a otro programa del curso Formación Cívica y Ética de tercer grado. En esta ocasión continuaremos con el tema de conflictos. Hablaremos sobre los diferentes tipos de violencia, cómo identificarlos y a dónde acudir en caso de ser víctima de esta. Comencemos. En los programas anteriores aprendimos la definición de conflicto, diversas técnicas y estrategias para controlar nuestras emociones y resolver un conflicto por medio de la inteligencia emocional. Responde lo siguiente: ¿qué es un conflicto social? ¿Cuáles son las causas de un conflicto social? ¿Cuáles son las consecuencias de un conflicto social? ¿Siempre existe la violencia en un conflicto social? ¿Puede erradicarse la violencia? El tema de la violencia suele ser delicado, pero muy importante de analizar y conocer y reconocer, pues requieres de la información necesaria para no ser víctima de esta o detectarla a tiempo y poder salir de una situación violenta. Así es que pon mucha atención. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Población, CONAPO, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existen diferentes tipos de violencia. Violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión y al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. La violencia psicológica se manifiesta como un largo proceso en el cual la víctima no se da cuenta de que el agresor vulnera sus derechos, ya que este tipo de maltrato es sutil y difícil de detectar. Recuerda que si alguien te ignora, no te habla o no te escucha cuando hablas, te dice que eres inútil y nada de lo que haces está bien, se muestra celoso, sin razón, acusándote de coquetear, te insulta, te amenaza o te hace sentir estúpida, se burla y controla tu forma de vestir, te culpa de su malestar físico o emocional, te dice que no te quiere y que te va a abandonar, limita tu vida social y familiar, te amenaza con hacerte daño si no haces lo que te pide, te llama frecuentemente para saber qué haces y dónde estás. Estás siendo víctima de violencia psicológica. Violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. La violencia patrimonial, en la que se obliga a la persona a renunciar a sus derechos sobre una propiedad y o se le saca de su casa, es más frecuente en la tercera edad. Los bienes materiales y los documentos personales permiten a las personas ejercer su libertad y autonomía e inciden en su proyecto de vida. Cuando se les priva de todo esto, se vuelven vulnerables. Recuerda que si alguien rompe objetos que son valiosos para ti, te despoja de bienes como tu casa, tu auto o herencias, esconde objetos o materiales que usas en tu trabajo con el propósito de que no lo realices, te esconde la tarjeta de crédito, acta de nacimiento o credenciales, te quita tu salario, se niega a cubrir la pensión alimenticia asignada a tus hijas o hijos,
despoja a las personas de la tercera edad de sus pensiones, estás siendo víctima de violencia patrimonial. Violencia física es el uso de la fuerza física para provocar el daño no accidental o con algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Este tipo de violencia se reconoce con mayor facilidad. Deja lesiones en el cuerpo que pueden ser permanentes, provocar alguna discapacidad o incluso causar la muerte. El miedo que experimenta la víctima ante la posibilidad de que se repita el episodio violento puede mantenerla en un estado de tensión que genera malestares físicos como dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, taquicardias, etc. Recuerda que si alguien te empuja o golpea, te da puntapiés, te ha tratado de ahorcar o asfixiar, te ha abofeteado, estás siendo víctima de violencia física. Violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. La violencia económica limita la autonomía e independencia de la víctima, lo que en muchas ocasiones es un factor para que continúen en la relación violenta, se refuerce la dependencia con el agresor y aumenten sus sentimientos de incapacidad y minusvalía. Recuerda que si alguien administra el dinero sin tomar en cuenta tus necesidades, controla lo que gastas, maneja tu cuenta de banco, realiza todas las compras en el supermercado para que tú no tengas acceso al dinero ni a decidir qué comprar, te pide todo tipo de explicaciones cada vez que requieres dinero, estás siendo víctima de violencia económica. Violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. La violencia sexual le puede ocurrir a cualquier persona y aquellas que abusan pueden ser personas conocidas, miembros de la familia o desconocidos. Durante décadas se le consideró un asunto privado. Actualmente son muchas las organizaciones que se encargan de visibilizar este tipo de violencia que atenta contra la integridad de la persona que la padece y en muchos países como el nuestro es considerado un delito. Algunas de las reacciones que presentan las personas que han sido víctimas de este tipo de violencia son culpa, vergüenza, miedo, depresión, ansiedad, uso o abuso de alcohol o drogas, baja autoestima, trastornos alimentarios o de sueño, disfunciones sexuales. Recuerda que si alguien te obliga a tener relaciones sexuales a pesar de que tú no quieres, te manipula o chantajea para realizar prácticas sexuales que no te agradan, se burla y o hace comentarios humillantes acerca de tu cuerpo, te compara con otras personas sobre tu eficiencia en la actividad sexual, te obliga a tener relaciones sexuales sin el uso de métodos de prevención para embarazos no planeados y o infecciones de transmisión sexual, subestima tus necesidades sexuales, se refiere a ti con términos sexuales denigrantes, estás siendo víctima de violencia sexual. Por otra parte, también se da la violencia en la escuela. Para frenarla, las autoridades educativas de nuestro país han creado un plan de acción. Veamos el siguiente video para reforzar el tema. En febrero del 2017,
Los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación firmaron el Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el fortalecimiento de la convivencia escolar. El plan se enfoca en mejorar la convivencia, prevenir la violencia y el ingreso de armas a las escuelas, además de promover el buen uso de las redes sociales entre los estudiantes. Veamos los avances más relevantes. En educación básica, se impulsó el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que promueve el establecimiento de ambientes favorables para la enseñanza y el aprendizaje, mediante el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en toda la comunidad escolar. Es momento de una investigación. Investiga las diferentes instituciones y organismos que se dedican a combatir la violencia de cualquier tipo y crea una infografía en la que expliques brevemente los diferentes tipos de violencia que existen y a dónde acudir en caso de ser víctimas de estas. Difunde tu infografía en redes sociales haciendo hincapié en la importancia de no quedarse callado y denuncia siempre que alguien sea víctima de violencia. ¡Suerte! Responde las siguientes preguntas para reforzar tus aprendizajes y detectar si es que necesitas repasar algún tema. Toma una foto a la pantalla para que puedas copiarlas y responderlas con calma más adelante. ¿Qué es la violencia? ¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia? ¿Cuáles son los organismos e instituciones dedicadas a combatir la violencia? ¿Cuál es el plan de acción a seguir por las autoridades educativas para erradicar la violencia escolar? ¿Qué puedes hacer para ayudar a combatir la violencia? Llegamos al final del programa. Como comentamos al inicio, se trata de un tema que no resulta agradable de tratar, pero es necesario estar informados para que ya no existan víctimas de la violencia. Agradezco tu atención, espero que hayas disfrutado este programa y aproveches al máximo este aprendizaje. Nos vemos pronto.